Para aquellos que saben y que llevan bien el cálculo, no es necesario. Pero para otros que no llevan los cálculos porque no les interesa, sino solo desacreditar, pues hacemos esta aclaración. Desde el 2009 venimos haciendo diferentes trabajos de Odebrecht. En cada una de sus etapas hemos realizado un reportaje de investigación. Ahora, este es el primer programa del año. El sábado pasado estábamos en un programa resumen todavía porque nuestro personal estaba de vacaciones. Nosotros no tenemos ninguna cortapista ni tenemos ningún interés en tapar temas como tienen otras personas. No tenemos en carpeta expedientes favoritos o corruptos favoritos. Por eso, tratar el tema de Odebrecht como por quinta vez no es nada nuevo para nosotros. Pero claro, siempre se hace cuando hay documentación y cuando se puede verificar la información. Ahora se habla de sobornos a nivel mundial de la empresa Odebrecht en un departamento creado específicamente para esos fines, un departamento que se mantenía en un bajo perfil y que Odebrecht de forma espontánea y gracias a las investigaciones internacionales ha dicho que gastaba mucho dinero en soborno y en República Dominicana menciona 92 millones de dólares. La Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación y este es el compendio de ella. Vamos a saber quién es el famoso Ángel Rondón, conocido por muchos como el hombre del maletín y recibido en el Palacio en múltiples ocasiones. Petrobras es una petrolera brasileña considerada la mayor empresa estatal de Latinoamérica. En 2014 estalla uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto en Brasil y con incidencia en varios países. Se trata del caso Lava Jato, que consistió en cómo Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingenierías brasileñas, y de los presupuestos millonarios adquiridos se desviaba un porcentaje en sobornos para empresarios y políticos. Luego el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolinerías, hoteles y lavaderos de autos. Por eso el nombre de Lava Jato. Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero a través de una red de más de 100 empresas fachada y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Ese caso salpicó a la cúpula política de Brasil y le tocó salir a la presidenta Dilma Rousseff del poder y también llegó hasta Lula da Silva. Derivando esto más tarde en múltiples ramificaciones. Una de ellas tocó a João Santana, quien fuera asesor de campaña de varios presidentes latinoamericanos, incluyendo a Danilo Medina. La prensa de Brasil reseñó que tanto Santana como su esposa admitieron que recibieron millones de dólares de la empresa Odebrecht para financiar campañas políticas de presidentes en varios países. Esta fue la entrevista que hiciéramos a la periodista brasileña que investigaba el caso en Brasil hace unos meses. La sospecha es que él abrió empresas en el exterior, principalmente una offshore llamada Shelbyville, que, de acordo com os investigadores, essa empresa tendría recebido depósitos de Odebrecht, que es otra una empresa brasileña que tiene una presencia muy fuerte en la República Dominicana también. Y la sospecha de los investigadores es que esos recursos serían, na verdade, coimas para obtención de contratos en Petrobras. Y sería una forma indireta de pagamento a João Santana por los servicios prestados en la campaña electoral. ¿Y dónde estaba João Santana cuando cayó preso? Aquí, salió casi del Palacio Nacional para Brasil, donde lo recibieron con esposas. Este complejo caso de corrupción internacional fue investigado en Estados Unidos por el Departamento de Justicia, porque se involucró a la empresa petroquímica Braskem, que la mayoría de las acciones la tiene la compañía Odebrecht.
Yo diría que Braskem es el punto de conexión entre Odebrecht, Petrobras y el gobierno de Brasil. Esa Braskem se convirtió como en una especie de punto de apoyo para las políticas de corrupción que desarrolló Odebrecht y que han sido ya confirmadas por distintas vías. Y eso puede canalizar los recursos a través de otras empresas que Odebrecht conformó, como fue el caso de empresas que se formaron en distintas cifras. Esta investigación se debe a que estas compañías cotizaban en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, país donde se sanciona la violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Gracias a esta investigación del Departamento de Justicia es que se ha sabido la dimensión de este escándalo. Y de las cuales en el Brasil uno de sus más altos dirigentes está ya condenado y con la clara idea de todo el mundo de que pudieron comprar voluntades, pudieron comprar contratos, pudieron darle en especie y en dinero a políticos, financiamiento de campañas, montaron, según los documentos de Brasil, de la Fiscalía de Brasil, montaron empresas empresas pantallas o fantasmas, pudieron trabajar con centros financieros en diferentes países o lo que se llama el sistema offshore para evadir impuestos y registros, y pudieron hacer muchas situaciones violando las leyes de los países. En 2016, a finales, el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece que Odebrecht admitió haber pagado aproximadamente $788 millones en sobornos entre 12 países de Latinoamérica y África, en la que se incluye, por supuesto, República Dominicana, donde se habla que entre el año 2001 y 2014, a funcionarios e intermediarios del gobierno, la constructora desembolsó $92 millones y como resultado obtuvo unos beneficios de $163 millones. Los 12 países señalados son Angola, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Perú, Venezuela, Brasil y nuestro país. El esquema de corrupción implementado por la empresa Odebrecht fue asegurar contratos con los países señalados por medio de sobornos con los que se benefició funcionarios, partidos políticos y candidatos políticos. Sin ninguna duda, este puede ser el mayor escándalo de corrupción el que se conoce en la historia de la República Dominicana. No sería el mayor si vemos los montos, por ejemplo, de los expedientes que se elaboraron a Félix Bautista, que llegaron hasta 26.000 millones de pesos, o mayor que los 130 millones de dólares envueltos en el escándalo de la Sunline, pero que no son solamente los 92 millones de dólares de soborno que la empresa Odebrecht ha reconocido internacionalmente que se emitieron en la República Dominicana. Es el costo de la sobrevaloración de obras por entre 4 y 5 mil millones de dólares ejecutadas por esa empresa en la República Dominicana. El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos explica cómo la constructora Odebrecht formó toda una trama corrupta, albergando en la propia empresa una unidad denominada División de Operaciones Estructuradas, la cual fue creada para permitir que la compañía efectuase pagos no registrados, muchos de los cuales eran sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil y en el extranjero. Según se puede leer en el documento en inglés de 29 páginas, Odebrecht creó un entramado de empresas offshore fuera de Brasil. Por ejemplo, en Islas Vírgenes contaba con una empresa llamada Smith & Nash Engineering Company, que se estableció y gestionó en la División de Dirección de Operaciones Estructuradas que ya mencionamos. Esta empresa fue una de las que sirvió
para el sistema de sobornos y para ocultar y disimular los pagos indebidos efectuados en beneficio de los funcionarios extranjeros y partidos políticos extranjeros en diversos países, establece el documento. Esto se hacía a través de cuentas de banco en el extranjero, donde Odebrecht hacía transferencias de dinero de una cuenta a otra para luego los fondos ser usados en pagos directos o indirectos para los sobornos a las personas establecidas. Admitiendo su culpabilidad en estos hechos, Odebrecht logra aminorar el costo que le significaría ser condenados en un proceso judicial en Estados Unidos. Una de esas sanciones que Odebrecht arriesgaba si no llegaba a un acuerdo con el Departamento de Justicia eran los contratos millonarios que tiene en Estados Unidos en estos momentos, que hubieran sido rescindidos. Lo segundo es que en Estados Unidos hay una forma de calcular las penalidades de acuerdo a los daños que se han ocasionado. Y esos cálculos le daban al Departamento de Justicia que Odebrecht hubiera tenido que pagar entre 6.000 millones y 12.000 millones de dólares como reparación a Estados Unidos por los procesos de soborno que involucraron operaciones que pasaron por Estados Unidos, por el sistema financiero de Estados Unidos. Y probablemente también cárcel. Es evidente que la opción a la que podían recurrir era asumir sus responsabilidades, porque podrían ir hasta la cárcel. Hasta el momento, de los 12 países señalados cuyos funcionarios recibieron sobornos realizados por Odebrecht, donde más millones se destinaron fueron a Brasil, Panamá, Venezuela y República Dominicana. Solo en Brasil la compañía desembolsó 349 millones de dólares en sobornos y logró ganancias por 1.900 millones de dólares. En Panamá, 59 millones de dólares fueron a parar a las manos de los funcionarios entre 2010 y 2014. Las ganancias de la constructora brasileña en ese país alcanzaron los 175 millones de dólares. En el caso de Venezuela, 96 millones de dólares fueron a parar a los funcionarios del gobierno venezolano para obtener contratos de obras públicas. Según el economista Pedro Silverio, en promedio los sobornos pagados a los gobiernos extranjeros fuera de Brasil representaban un 31% de beneficios adicionales que obtenía la empresa brasileña. Había unos 4 o 5 países que estaban por debajo de ese promedio y 3 países por encima de ese promedio. Los 3 países que estaban por encima de ese promedio eran Panamá, Guatemala y República Dominicana, con la característica de que República Dominicana casi duplicó el promedio de soborno en términos porcentuales que obtuvieron otros países. Era claro que era un excelente negocio para Odebrecht, relacionando los niveles de ganancias con el monto de dinero invertido en los sobornos. El problema es que estos sobornos después eran pagados por el país, ya que tenían que aumentar el presupuesto de las ejecuciones presupuestarias para de esa forma poder equilibrar. En el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se refiere al entramado de Odebrecht, señalando a quienes intervinieron en la trama con números, para no mencionar nombres. Refiere la figura de un intermediario de Odebrecht como empleado número 6 de la compañía. Se explica que a la compañía le pagó para que sea el contacto con los funcionarios públicos de nuestro país y así, con este convenio, influir en el presupuesto gubernamental y aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en República Dominicana. Se describe a este empleado 6 como un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la División de Ingeniería de Odebrecht. Son personas con muchísimas labias, pero más que su tarea, más que la de convencer a un funcionario, es ver cómo lo incluye en el negocio. Y por eso tanto éxito. Para que sea efectivo. En República Dominicana, por ejemplo, se ha señalado a Ángel Rondón como la figura de conexión entre funcionarios y los ejecutivos de Odebrecht, luego de que el procurador Jean Alain Rodríguez dijera que el empresario fue identificado por el gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hopkins. De hoy es que el empresario Ángel Rondón confirmó haber recibido suma similar a 92 millones de dólares. Es decir, que tal cual había informado previamente la empresa Odebrecht, él es la persona que recibió los 92 millones de dólares.
Sin embargo, él señala que los 92 millones de dólares fueron recibidos por servicios, por un contrato de representación comercial. Ángel Rondón fue interrogado por 13 horas el pasado martes 11 de enero y es una figura para muchos desconocida, pero muy reconocida en las altas esferas del poder. ¿Quién es Ángel Rondón? Biografía de Ángel Rondón. Nací el 16 de julio del 1950. En un documental de 6 minutos realizado por Jochi Fersove, dramatizado por su propio hijo y narrado por él, cuenta la infancia difícil, llena de propósitos y vicisitudes que tuvo. Estaba decepcionado de la vida del campo y no veía un horizonte claro en mi futuro, ya que no podía seguir estudiando y el trabajo que se me presentaba no era muy halagador. Fui mozo por un tiempo. No deja claro si terminó sus estudios universitarios ni la carrera que optó. Nos muestra a un joven trabajador y enfocado que dio sus primeros pasos como negociante cuando se asoció a un negocio que no establece sus propósitos. Cada día el negocio crecía y exigía más de mi presencia. Decidí renunciar de Mateco y dedicarme 100% a Bicimoto. Y como es una historia contada a su manera, da un salto significativo en la narrativa y de pobre pasa a rico sin siquiera comerciales en el medio. Puedes llegar a ser lo que tú quieras en la vida. Solo hay que tener aspiración, motivación y decisión. Pero ¿cuál fue la fórmula mágica? ¿Cómo pasó de la pobreza extrema a ser un empresario millonario, propietario de fincas, villas paradisíacas y residencias lujosas? Socio y dueño de incontables compañías, negocios tan diversos como sus habilidades, tanto en el sector público como en el privado. Con una personalidad afable, de bajo perfil, y un olfato educado para buscar oportunidades, se convierte en el principal intermediario de los negocios cuestionables de algunos empresarios, políticos y empresas multinacionales. En sus fotos familiares, Rondón muestra una vida de opulencia, con paseos en yates, aviones, villas, etc. El poder de Rondón se ha referido en varios artículos periodísticos, desde algunos que reseñan sus fiestas de cumpleaños con visitas de figuras de poder que llegan hasta en helicópteros. Hay referencias de una vez que hubo 7 helicópteros aterrizados en su finca, donde tiene una gran variedad de animales exóticos, leones, papagayos, monos y demás. Es una figura tan vinculada con los grupos de poder que, de hecho, el mismo presidente Danilo Medina condecoró al loísta ganadero en el 2013 con la medalla al mérito en ganadería, un premio que otorgó la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores. Es que no es un secreto que este personaje, no importando los partidos políticos que estén en el gobierno, siempre ha salido beneficiado con grandes proyectos y ha estado vinculado a casos sonoros y controversiales. O sea, el señor Rondón es una persona que ha estado como protagonista de los principales actos de corrupción de la República Dominicana en los últimos 20 años. Uno de los escándalos fue cuando la CAS privatizó los cobros con la empresa AAA Dominicana, generando ganancias a uno de sus fundadores en ese entonces, Alejandro Montaz, actual director de la CAS, y el accionista mayoritario Ángel Rondón. Dicha compañía hacía los cobros que debía realizar la propia corporación, generando ganancias millonarias para esta empresa. Esto generó críticas de la ineficiencia del Estado, que no sería superada si continuaba dando sus responsabilidades al sector privado. El señor Rondón definitivamente es una persona muy hábil, se puede decir, porque ha tenido mucho éxito en sus negocios, múltiples negocios que tiene. Yo creo que lo que aquí habría que decir es que
sus actividades ameritan una investigación individual por parte de la Procuraduría General de la República. Hay que decir, bueno, que si se decide hablar, hay mucha gente nerviosa, ¿no? Definitivamente. Y que este es su principal escudo en este momento. El nombre de Rondón Rijo está vinculado a más de 20 empresas, además de AAA. Tiene Riviera Azul, un complejo turístico ubicado en Puerto Plata. En el sector de la industria láctea tiene la Hacienda Los Ángeles y la agroindustria Anónima, que produce las marcas de queso Patrón de Oro y el yogur Élite. En su biografía menciona como parte de sus empresas a Bisimoto, que según investigamos en impuestos internos se dedica a la venta de vehículos. Además, confirmamos otras empresas que no han salido en los medios como consultores y contratistas, Conanza SRL, que pertenece a Angelina Rondón Marte y a su padre Ángel Rondón. Esta figura también se ha vinculado a los Panama Papers, con una empresa offshore a nombre de Lasham Corporation, abierta en 2002. En Panamá su nombre está relacionado además como presidente o director de más de 10 empresas. Pero también sonó en el caso de Plan Renove y Baninter. En el primero se les indica como la persona que debía convencer a los congresistas de la aprobación del contrato para la compra de los vehículos correspondientes al citado plan en la gestión de Hipólito Mejía, y por lo cual el empresario Sam Goodson debía pagarle la suma de $995,000, más de 16 millones de pesos. Ahí comienza a conocerse como el hombre del maletín. Y con estas funciones también tuvo que ver con Baninter, porque estuvo encargado de convencer al Congreso de una modificación a la ley monetaria a fines de que Baninter pudiera comprar la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Según refieren los medios de la época, Rondón y Pimentel Caret, que estaban implicados en estas negociaciones, se comprometieron a devolver la suma de $75.414.000 pesos y $213.000, monto que no se sabe si. Ese es el rol, ¿no?, de Rondón, de armador, pero estos son hechos reconocidos. La pena es que eso no llegó a los tribunales como debió haber. En el proceso Baninter no fue sometido. Pero los hechos fueron conocidos. Él firmó un acuerdo para devolver un dinero. ¿Cuánto era que devolvía y se produjo esa devolución? Yo no sé si se produjo la devolución, pero estamos hablando de que la operación de la Asociación Popular era de 90 millones. Mira, qué curioso. De dólares. Y si se continúa hurgando, el nombre de Ángel Rondón sale en otros tantos casos irregulares. En una oportunidad nosotros denunciamos que unos contratos que le habían sido adjudicados a una empresa perteneciente al empresario Ángel Rondón había sido otorgado de manera irregular, que fue el contrato otorgado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, en la gestión de Frank Rodríguez, a una empresa perteneciente o propiedad de Ángel Rondón. Para la ocasión nosotros advertíamos que se había violado las disposiciones de la ley 306-04. Se trató de un contrato donde después de haber sido aprobado se hizo un adendum donde se establecía un costo adicional de un 25% extra, lo que está prohibido por la ley. La primera vez que yo escuché de Ángel Rondón, por mis vinculaciones a las organizaciones de productores agropecuarios, creo que fue en la década del 90, cuando las asociaciones campesinas de Higüey le acusaban de querer apoderarse de un asentamiento agrícola en una comunidad rural de Nisibón de Higüey. Se solicitó una entrevista con Ángel Rondón a través de su abogado Tony Delgado, que, se ha dicho de paso, era el abogado de Odebrecht hasta hace poco tiempo, para que ambos pudieran dar su versión de este caso, y nunca contestaron. Luego prometieron ante la prensa nacional que más adelante harán una declaración pública. El señor Rondón, cuando lo estime pertinente y útil a sus intereses, va a formular una declaración contundente sobre este tema, en que sí ustedes deben tener presente que será una declaración donde
va a defender que ha tenido una conducta apropiada y que niega todos los cargos especulativos que se han formulado. No vamos a dar ninguna otra declaración, le solicitamos su comprensión. En el país, Odebrecht desarrolló más de una docena de megaproyectos, acueductos, carreteras, hidroeléctricas, etc. Y algunos de ellos han generado controversias y denuncias. De hecho, ya la Procuraduría está requiriendo documentación de los contratos contraídos con las diferentes instituciones del Estado. La CDE esta semana, por ejemplo, ya comenzó a depositar los referentes a las obras bajo su responsabilidad. El impacto es muy grande porque no son 2 centavos y en la República Dominicana tuvo durante mucho tiempo y está operando con proyectos grandes que implican mucho dinero que lo está pagando el pueblo dominicano. Una de las obras a cargo de Odebrecht que se ha cuestionado es la termoeléctrica de Punta Catalina. Que empezó mal desde el primer día, porque ese contrato empezó con una comisión de licitación integrada por 7 personas, de las cuales 4 eran funcionarios de la CDE, encabezado por el vicepresidente ejecutivo que presidía el comité de licitación, y 3 eran subordinados de él, de manera que él solo eran 4 votos. Todo el tema de Punta Catalina, por ejemplo, es un tema que se debatió en el país desde el principio, y desde el principio se dijo que eso estaba mal, y que estaba sobrevaluado, y que era enorme la sobrevaluación. Y tú escuchabas decir en la Cámara de Diputados, por ejemplo, bueno, ahí está el dinero de la reelección. Y te decían, no, hay que votar por eso, la reelección es ahí que está, así, a ese nivel. El presidente Medina, ante todo ese escándalo, designó ahora, el miércoles 11 de enero, mediante decreto CES-17, una comisión para que investigue el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Una acción que para muchos ya revela que parece ser que el propio presidente tampoco confía en la justicia, que necesita nombrar una comisión paralela de notables de la sociedad para que investiguen el cuestionado contrato. Paralela a la investigación de la comisión, el Ministerio Público continúa un proceso de recolección de evidencias para un proceso judicial formal. De esta comisión que designó el presidente de la República, con figuras que a nosotros nos merece el crédito y sobre todo el reconocimiento de su solvencia moral, donde está don Pepín Corripio, el vicepresidente de la FINJUS, el presidente del CONE, un pastor de la Iglesia Católica, el Monseñor Agripino Núñez Collado, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, que nosotros tenemos la convicción de que de ahí no podrá salir un resultado contrario a la realidad. Ahora, esa comisión es una comisión de técnicos en investigación, siquiera de financistas. Es una comisión de expertos en contratos, es una comisión que tiene un experticio en auditoría de contrataciones y de documentaciones. Nada de eso. Esa comisión está integrada a su vez por personas que no podrían estar siendo árbitros en esta materia, en este escándalo, porque el primero, el presidente, Monseñor Agripino Núñez Collado, es miembro del comité de dirección del consejo directivo de la mayor empresa vinculada a las construcciones de Odebrecht. Precisamente para evitar este conflicto, este viernes, Monseñor Agripino Núñez renunció como presidente del consejo directivo de Acero Estrella. Mientras, paralelamente a la investigación de la comisión, el Ministerio Público continúa un proceso de recolección de evidencias para llevar esto a un proceso judicial formal. Como no quedamos satisfechos, le hemos pedido al señor Rondón y le hemos dado un plazo de 3 días para que nos entreguen los contratos que avalan el por qué recibí esos 92 millones de dólares, y así ha hecho compromiso de entregarlo en 3 días. También le hemos pedido comprobante de los pagos que había recibido y las cuentas bancarias donde se recibieron esos fondos, para en base a eso nosotros pues hacer todos los experticios técnicos. Quiero que sepan que como no estamos satisfechos con las respuestas del señor Rondón en torno a que si Odebrecht dice que fueron por sobornos y ellos dicen que fueron por representación comercial, pues nosotros haremos
todas las investigaciones que tengamos que hacer con todos los recursos que tenemos puestos a nuestra disposición y vamos a llegar al fondo y hasta la verdad de esto, caiga quien caiga. No tenemos que ver con que sea ministro, exministro, director de quien sea, del partido que sea, del gobierno que sea, familiar, amigo, conocido. Aquí no tenemos bandera para nada. La única bandera nuestra es la justicia. Lo que se espera es que en el país haya consecuencia con este caso de Odebrecht, ya que otros países implicados han tomado acción. Y ciertamente, si nosotros mañana tenemos un perjuicio mayor del que tenemos, el Estado Dominicano puede demandar a la Odebrecht. En el caso de Panamá, la Fiscalía reveló que la empresa brasileña Odebrecht se comprometió a pagar $59 millones como devolución por los sobornos realizados por la constructora desde el 2009 al 2014. Odebrecht nos manifiesta su deseo de colaborar eficazmente con las investigaciones que se llevan en la República de Panamá. En tanto, en Perú, Humala sería el primer expresidente de la República citado por la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso de Odebrecht para que explique quién financió la campaña electoral 2006-2011 del Partido Nacionalista Peruano. Mientras que en Colombia ya se ha producido la captura del ex viceministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales. Este es el primer colombiano involucrado en los actos de corrupción de la firma de Odebrecht. Aquí en República Dominicana, esperemos que además de los interrogatorios ya realizados a los ejecutivos de Odebrecht y a su representante comercial, Ángel Rondón, se llegue a los funcionarios que recibieron el soborno. Pero muchos no confían tampoco en el proceso legal, pues Rondón en múltiples fotos se ve en camaradería tanto con el expresidente Leonel Fernández como en el propio presidente Danilo Medina, así como también con el actual Procurador General de la República. El caso de Odebrecht es una gran demostración de la debilidad institucional imperante en América Latina y en algunos países de África, donde con el dinero público se benefician lobistas, funcionarios y campañas políticas en un entramado societario de alto nivel y con ramificaciones, como hemos visto, internacionales. Es así como actúa el poder, en un juego de fichas donde logran lo que quieren y el único que pierde hasta ahora ha sido el pueblo.